La palabra de hoy tiene un tema central, del amor de Dios, en diferentes magnitudes, expresada aquí en varios pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pocas veces entendemos la Biblia como un libro de amor, y lo es por excelencia. Es la manera como Dios nos declara su amor, enseñándonos su voluntad, mostrándonos todo lo que está dispuesto a hacer por nosotros y mostrando cómo reflejar su amor en nuestras propias vidas. Con la conciencia del privilegio de tener acceso a la palabra de Dios, pasemos a hacer entonces las lecturas. Nuestra primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículos 1 al 12. Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisgá, frente a Jericó, y Yahvé le mostró la tierra entera, de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev, la comarca del valle de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y Yahvé le dijo: Esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia se la daré. Te dejo verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Allí murió Moisés, siervo de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. Lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet-peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Tenía Moisés 120 años cuando murió. No se había apagado su ojo ni se había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en las estepas de Moab, hasta que se cumplieron los días de llanto por el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Y le obedecieron los israelitas, cumpliendo la orden que Yahvé había dado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a realizar en el país de Egipto, contra el faraón, y contra todos sus siervos y contra todo su país. Y en la mano tan fuerte y el gran terror que Moisés puso por obra a los ojos de todo Israel. Esta es palabra de Dios. El Salmo 90 del 1 al 6 y luego los versículos 13 al 17 es una oración de Moisés, varón de Dios. Es también mi oración al Señor y les pido que se unan a mí en esta oración. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí,
la obra de nuestras manos confirma. Esta es palabra de Dios. De la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Ustedes mismos, hermanos, saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Más bien, aunque, como ya saben, antes habíamos sido insultados y maltratados en Filipos, Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su evangelio, con todo valor y en medio de una fuerte lucha. Porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco hablábamos, con malas intenciones ni con el propósito de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el evangelio, y así es como hablábamos. No tratamos de agradecer a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Como ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas, ni hemos usado pretextos para ganar dinero. Dios es testigo de esto. Nunca hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como niños entre ustedes, como una madre que cría y cuida a sus propios hijos. Así también les tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos deseado darles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quererlos. Es palabra de Dios. Vamos al Evangelio, Mateo 22, versículos 34 al 46. Dice: mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo. Y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión: ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle: de David. Dícenles: pues David, movido por el Espíritu Santo, le llama Señor, cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle nada. Y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. Esta es palabra de Dios. Estos días, estos últimos meses, el Estado Islámico ha sido noticia. Imagino que todos han escuchado, porque es un grupo extremista y ya algunos lo califican como terrorista, que ha ocupado gran parte de Irak y ahora ya en Siria también. Ha sumido a Irak en una nueva guerra, en una nueva batalla que está amenazando a toda esa región. Se han adueñado de pozos petroleros, de empresas. Se creen que en este momento ellos están manejando alrededor de unos 2.000 millones de dólares. O sea, es mucho dinero el que están manejando. Y se compone alrededor ya, dice que cerca de unos 25.000 combatientes. Y cada vez se le están adicionando más combatientes. Ellos se llaman yihad, los yihadistas se le conoce. Así que ellos han logrado, con este poderío que tienen, han logrado combatir muy bien al ejército de Irak y prácticamente ya tienen ciudades como Alepo en Siria, Faluya, Mosul en Irak. Y ese grupo se formó como una rama de la Al-Qaeda en Irak,
liderada por Abu Bakr al-Bahari. Y de ahí empezó a ganar adeptos y se ha ido extendiendo. Ahora, lo importante que traigo esto a colación es que ellos, en el fondo ellos quieren formar un Estado Islámico. O sea, ellos se llaman así Estado Islámico, y la idea de ellos es formar un país bajo las leyes del Islam, donde la democracia no cuenta, tampoco el secularismo, sino donde sea una teocracia, es lo que ellos piensan establecer. Y lo están haciendo por las buenas y por las malas. Entonces, los que no se suman a ellos a las buenas, entonces los matan. Y esto en nombre del yihad, que lo llaman ellos la Guerra Santa. Obviamente, pues, muchos islamistas de pura cepa han dicho que no, que ni son Estado, ni son islamistas, ni son el Islam, ni lo representan. Pero es una realidad que se está viviendo hoy en día, ese extremismo, que en el nombre de Dios están llevando a matar gente, y a matarla en forma bien cruel, de forma despiadada, a los más desvalidos y hasta a los más poderosos. Entonces se han visto videos donde han matado a periodistas de las grandes potencias. Por eso es que ya las potencias están como despertando, porque este es un grupo que va para adelante, ya tiene mucho poder económico y muchos adeptos ideológicos. Por eso estaba diciendo uno de los del Islam, de los señores del Islam, que un grupo como estos no se puede combatir con las armas, sino con la ideología. Pero para no ir muy lejos, hay una historia por allá de los Estados Unidos, donde una persona de los Apalaches va a la gran ciudad, eso fue por allá en el 1800, y el hombre ve una máquina de producir hielo. En esa época pues estaban recién inventando los refrigeradores, entonces le pareció algo increíble y dijo, esto es lo mejor para llevar en el tipo de verano, para que poder refrescarnos en verano y tener mejores temperaturas. Y llevó esa idea a la pequeña iglesia, que era una iglesia bautista, y al mes ya la iglesia se había dividido, porque estaban los que estaban a favor de la máquina de hielo y los que no estaban a favor de la máquina de hielo, porque decían que si el Señor hubiera querido que tuviesen hielo en el verano, entonces Él hubiera provisto la forma de que naturalmente hubiera hielo en el verano, y no usando esas máquinas. Hoy en día eso nos parece un poco irrisorio, ¿cierto? Nos parece algo como muy traído de los cabellos. Pero la historia nos ha mostrado que los cristianos nos hemos odiado, nos hemos excomulgado y aún nos hemos matado por interpretaciones de la ley, de la palabra de Dios, o por ideologías. Es impresionante ver la historia de la iglesia, cuánta violencia y cuánta separación ha habido dentro de la misma iglesia cristiana. El evangelio de hoy, un maestro de la ley quiso poner en prueba a Jesús, una vez más, así como lo vimos en la predicación pasada de José, en cuanto a sus conocimientos legales y teológicos. Generalmente ellos buscaban confrontarle, así que esos enfrentamientos entre Jesús y los fariseos era por ideas religiosas. Básicamente era porque ellos querían ver cómo Jesús interpretaba la ley, o miraban a ver cómo le hacían caer de alguna forma para acusarle,
de que estaba incumpliendo o estaba haciendo herejías o bueno, cualquier cosa. Le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la ley? Dicho de otra forma, Jesús, ¿qué opinas de los 613 mandamientos de la ley? ¿Cuál es el más importante? Porque en ese entonces, los que estaban a cargo de resguardar la ley de Moisés eran los fariseos, pero con el pasar de los tiempos fueron agregando y agregando y agregando muchos más mandamientos, leyes, normas, prohibiciones. Entonces dice que había algo así como 365 prohibiciones, uno para cada día del año, y 248 prescripciones positivas. Se distinguía también entre mandamientos grandes, mandamientos pequeños, mandamientos pesados, que decían mandamientos ligeros. Era algo bien complicado. Ahora, ¿Jesús conocía esos 613 mandamientos? Yo no sé. No sé. Ahora, lo que sí nos muestra la palabra es que muchos de esos se los pasaba por la galleta. De frente. Él curaba los sábados. Eso era prohibido. Perdonaba los pecados. Herejía. Comía sin lavarse las manos. Se dejaba tocar por las mujeres que consideraban pecadoras y aún por los enfermos, ¿cierto? Por los leprosos. O sea, eso era terrible porque iba contra una de esas leyes. Permitía que sus discípulos no ayunaran. O sea que si uno se da cuenta, yo no creo que Jesús no supiera alguno de esos mandamientos que él estaba rompiendo. Pero aún así él no invalida ninguno, sino que simplemente prioriza para sus oyentes de ayer y de hoy cuáles son los mandamientos más importantes delante de Dios. Jesús eligió el de Deuteronomio 6:4. Es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y también eligió el de Levítico 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como pueden darse cuenta, el Señor Jesús ahí no hizo un gran sermón. Tampoco se agarró a discutir ahí con los maestros de la ley, sino que simplemente con esos dos mandamientos él resumió el proyecto de Dios. Y lo simple que puede ser la religión, teniendo en cuenta que religión para ellos en ese momento es el relacionamiento de Dios con el hombre, o el relacionamiento más bien del hombre con Dios. Y también resumía el resultado de esa religión con el relacionamiento con los seres humanos mismos. Pues yo pienso que la idea fue brillante porque tomó las dos partes en que se dividen los 10 mandamientos, que son mandamientos que tienen que ver con el deber hacia Dios y mandamientos que tienen que ver con el deber hacia el prójimo. Esto hace que lo resumen esos dos y ofrece todo un fundamento para nuestra vida. Y luego él todo lo resume en la palabra amor. Y con eso él sobrepasa todo lo requerido por la ley. O eso es lo que trata él de decir en ese momento. El amor ahí sobrepasa la ley. Por eso yo le puse a esta prédica más allá del mandamiento. El amor a Dios y el amor al prójimo son esas bisagras que mantienen la puerta de esa religión funcionando. Si no hay esas bisagras, la puerta no abre ni cierra.
Las mínimas bisagras que necesita una puerta pues son dos. Con una bisagra pues no funciona. Necesita dos. Y si una de esas está mocha, entonces la puerta se puede caer, ¿no? Es muy interesante porque hoy en día encontramos bisagras que son largas, lo que llaman bisagra de piano. Entonces va de arriba a abajo y eso se convertiría en una sola bisagra. Y eso es lo que tratamos de entender acá, que el amor a Dios y el amor al prójimo vienen a fundirse en un solo amor, un solo tipo de amor. Y es interesante porque Dios fue el que nos amó primero, Él fue el que nos da el ejemplo del amor, no es algo que nosotros tengamos que descubrir por nosotros mismos, es simplemente algo, es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Nosotros perdemos mucho tiempo en disputas religiosas, muy sabias, muy inteligentes, pero que no transforman, que no cambian mente, que no cambian espíritu al proyecto que tiene Dios para nosotros. Discutimos sobre religión, pero no vivimos la religión. Y es que para Jesús, esa religión se convierte en relacionamiento a través del amor con Dios y con el prójimo. Si yo amo a Dios y amo al prójimo, estoy cumpliendo con esa religión. Por eso muchos decimos, no, es que yo no estoy en una religión, lo mío es un relacionamiento con Dios. Y ese precisamente fue el mensaje que nos trató de dejar el Señor. Porque muchas de esas religiones lo que hacen es crear una serie de normas y de ritos y de estándares para relacionarnos con Dios. Y el Señor Jesús dice, no, ahí no es tanto religión, es relacionamiento. Y como nosotros sabemos, y ya lo hemos visto, el amor en la palabra de Dios es una decisión más que un sentimiento. Yo soy el que decido amar a Dios, así no lo vea. Para eso está la fe. Y de la misma manera soy el que decido amar al otro ser humano, así no me nazca. Y como dice José en la prédica pasada, yo pienso que ese es el tributo que nosotros podemos rendirle al Señor, o es el tributo que nos está pidiendo el Señor Jesucristo a nosotros, a nuestro Rey, el tributo de amarle y el tributo de amar al otro ser humano. A eso nos quiere llevar el Señor Jesús. Porque cuando yo amo, busco el bien para el otro, a pesar inclusive del mío propio. Y eso fue el ejemplo que nos dejó Jesús. No el ejemplo de cumplir los 613 mandamientos, sino el ejemplo de amarnos hasta la muerte. Cada uno de nosotros ama a alguien. Ama al cónyuge, ama al hijo, ama a alguien, así sea a sí mismo. Tómense en un momento para pensar, ¿qué harías tú por alguien que amas? ¿Hasta dónde llegarías? Pero no digamos así de forma etérea, sino sinceramente, las personas que uno tiene en mente, los hijos, no sé, ¿hasta dónde sería uno capaz de llegar por esas personas? Dios hizo algo semejante
con nosotros para materializar su amor por la raza humana. Él se hizo hombre, se puso en los zapatos de nosotros, por decirlo así. Se puso en nuestro propio pellejo, en nuestra propia carne. Y eso es lo que Él pide siempre cuando nosotros nos vamos a relacionar con el otro ser humano. Que pensemos por un momento, ¿cómo es esa otra persona? ¿Cómo es ponernos en su piel, en su ser? Y así podemos entender cómo piensa. Y podemos entender por qué Dios le ama. Y podemos amarle porque Él le ama. Yo creo que uno siempre debe poner la voluntad en el amor. Porque si uno no decide amar, el amor no crece. La historia del amor entre Dios y el ser humano consiste precisamente en que esta comunión nace de la voluntad. O sea, cuando uno decide creer en Dios, cuando uno pone su ser y toda su fe en Dios, eso hace que esa comunión crezca, que el pensamiento y que nuestro sentimiento a la vez crezca. De modo que nuestro querer y nuestra voluntad van coincidiendo cada vez más con el querer y la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios, o sea, mi voluntad llega a ser casi que coincidente con la voluntad de Dios en forma casi que intrínseca. Casi que nos nace sin necesidad de aferrarnos a normas externas. Y eso es lo que el Señor quiere decir. En la medida que tú ames a Dios, no vas a necesitar más normas. Por eso Él dice, ahí, en esos 2 mandamientos vas a cumplir toda la ley y los profetas. La ley y los profetas en ese momento era la Biblia, que existía hasta ese momento. Era toda la Biblia que existía en ese momento. Y de ese modo también es posible amar al prójimo, en el sentido que Jesús pide que amemos al prójimo. Consiste precisamente en que en Dios y con Dios amo también a las personas que no me agradan, porque Dios lo ama. Entiendo que Dios lo ama, porque es creación de Dios. Y si Dios lo ama, yo también lo amo. Ahora no es sencillo, no es fácil, porque estamos en una sociedad supremamente competitiva, supremamente egoísta, y aún nuestra propia naturaleza como ser humano nos lleva a que eso sea casi antinatural. Si uno ha visto, el hombre se ha matado desde siempre. Hoy en día vemos que se matan porque tiene una camiseta amarilla y el otro una camiseta roja. Entonces, es que lleva una camiseta amarilla, entonces por eso ya lo están matando. Entonces fíjese que es muy antinatural, es muy complicado. Por eso necesitamos la fuente del amor y relacionarnos con esa fuente del amor para poder amar al otro y poder superar nuestros sentimientos para decidir amar. Cuando yo tengo encuentros íntimos con Dios, ese encuentro hace que mi ser se vaya transformando y entonces puedo mirar a la otra persona, ya no solo con mis ojos de ser humano ni con mis sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo mismo, que es la misma perspectiva de Dios. El amigo de Jesús es mi amigo. El amigo de Jesús es mi amigo. La creación de Jesús es mi amiga también. Más allá de la apariencia, más allá de las culturas, más allá de nuestro
propio racionamiento, nosotros podemos llegar a amar como Cristo amó, al verlo con los ojos de Cristo mismo. Puedo empezar a dar mucho más allá de lo solo externo. A veces una sonrisa, crear empatía. Yo que día estaba mirando en el Transmilenio, ahora estoy viajando en Transmilenio todos los días y eso me da oportunidad de ver mucha gente. Y hay gente que lo mira a uno, pero mal, oye. Y uno dice, ¿por qué me mira mal? Entonces yo le sonrío, algo así. Porque es raro, ¿no? Y sí, no, pues soy feo, obviamente. Pero es como eso que llevamos adentro, ¿no? Yo creo que el mismo estrés del andar en Transmilenio de lleno hace que todo el mundo se mire, se odie, que se trate de agarrarse en a patadas, eso, y cualquier cosita hace que ya se forme lío. Pero aquí hay que tener algo bien cuidado, como puse el ejemplo de la bisagra esa de piano larga, porque si en mi vida falta el contacto con Dios, puedo ver al otro ser humano, sin reconocer en él la imagen divina. Entonces eso se va a convertir en algo que es puro altruista, pero no estoy viendo al otro ser humano como lo ve Dios. Y por el contrario, si en mi vida omito la relación con Dios, si en mi vida omito todo lo otro, o sea, omito a mi prójimo y me dedico solo a la contemplación divina, entonces también mi vida está vacía. Porque la misma palabra dice, ¿no? ¿Cómo puedes tú amar a Dios y no amar al prójimo? Y dice que el que dice que puede amar a Dios sin amar al prójimo está siendo mentiroso. Porque si amo a Dios, intrínsecamente ya tengo las herramientas para amar al prójimo. Así que es muy importante siempre estar alimentados del amor de Dios, ese amor vertical, para poder amar en forma horizontal a todos mis semejantes. Y así yo voy siendo mucho más sensible. Y fíjese que todo eso parte de una decisión, de la decisión de amar a Dios, de la decisión de amar a Dios, y aún de la decisión de amar a los demás. Pero digamos que con el paso del tiempo Dios es el que lo va empoderando a uno. Aprender a amar. Y por eso Jesús fue revolucionario en ese entonces cuando decía, aún tienen que amar a los enemigos. Porque ahí en ese caso existía la ley del talión y la venganza y toda esta cosa, y Jesús sale, no, pues es que aún hay que amar a los enemigos, a los que nos odian, a los que quieren hacer mal a uno. Y es así, ¿no? No es fácil. Mi hija es una chica primípara en la universidad y está teniendo problemas con el relacionamiento con chicas porque ella pues viene de un contexto donde la cosa no era tan complicada, pero resulta que la están odiando de gratis, porque pues simplemente porque le va bien y a las otras les va mal, entonces la bronca contra ella. Y no lo entiende, le cuesta trabajo asumir esa realidad en la cual vivimos. En casos así nosotros tenemos que tener a Dios para poder sobrellevar eso y poder hablar, poder amar a esos que nos odian de gratis, que no falta, ¿no? No falta. Y la idea es que esta forma de amar ya no se trate de un mandamiento externo que nos imponen, sino que sea una experiencia que nace desde adentro de nosotros, de nuestra propia naturaleza de vida
a nuestro propio relacionamiento con nuestro Señor, con Dios nuestro Señor. El amor crece a través del amor mismo. Mientras más amo, más tengo capacidad para amar. Yo creo que lo mismo pasa con el odio. Yo antes lo llamaba la espiral de violencia y también, mientras más odio, yo también tengo más capacidad para odiar. Y por eso el Señor contrapone el amor a toda nuestra propia naturaleza. Es como más fácil odiar que amar, de acuerdo a nuestra propia naturaleza. Así que el amor es divino. El amor es divino porque el amor proviene de Dios. Y ese amor nos une a Dios y mediante un proceso unificador nos transforma a nosotros mismos. Hace que superemos nuestra humanidad, que superemos nuestras divisiones, nuestros egos, y eso nos da unidad. Nos da unidad. Que cuando yo necesite arreglar un problema con alguien, lo haga con amor, queriendo siempre dar el amor que Dios da, no queriendo satisfacer mi ser ofendido, por ejemplo. Y una vez nosotros nos vamos transformando en uno en Cristo, eso hace que cada vez podamos tener nuestra propia yihad. La yihad es lo que se conoce como conocen los del Islam como el camino a Dios o la guerra santa, ¿no? Por eso esta gente de ese grupo islámico se llaman yihadistas, porque hacen la guerra santa. Así que nosotros también tenemos nuestra propia guerra santa, que es la guerra de poner nuestra voluntad, amar a Dios y amar a nuestro prójimo, como nos queremos a nosotros mismos. Esa es palabra de Dios.